El siguiente problema nos dice que un submarino se sumerge a 100 pies en el océano y nos pregunta cuál es la presión y la fuerza que el agua ejerce en un área de 2 pies de ancho y 3 pies de largo. Tenemos que considerar que el peso específico del agua de mar nos los da como 64 libras por pies cúbicos. Vamos a analizar los siguientes datos. ¿Qué es lo que nos arroja el problema? Nos dice que el submarino se sumerge a 100 pies. 100 pies. Luego también nos dice que ocuparemos calcular sobre una determinada área, que son los 2 pies de ancho y los 3 pies de largo. También nos brinda una información extra y este sería el peso específico y todo esto nos pregunta que tenemos que calcular la presión y la fuerza con los datos que me está arrojando este problema. Para poder visualizar y contestar más rápido esta pregunta, este ejercicio, podemos dibujar lo siguiente. Vamos a considerar que el submarino está sumergido. Vamos a pintar un submarino. Y vamos a dibujar lo que serían los parámetros en donde está situado ese submarino. Nos dices que están sumergidos a 100 pies, tiene un ancho aproximadamente, el área que tenemos que calcular, tanto la presión como la fuerza, un ancho de 2 pies por 3 pies de largo, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que está dentro de un cubo. ¿Sí? Nos imaginamos que está dentro de un cubo y ponemos las siguientes dimensiones. Está sumergido a 100 pies, ¿sí? Donde h es igual a 100 pies. En el área que tenemos que calcular tanto la presión y la fuerza son 2 pies de ancho por 3 pies de largo, ¿sí? Este es el largo, son 3 pies, y ese es el ancho, con 2 pies. Dentro del cubo está el agua, así que de una vez ponemos lo que es el dato que nos está dando el peso específico, que es casi lo mismo que una densidad, pero aquí no lo está especificando como, no le está dando como un peso específico, ¿sí? Entonces sería 64 libras por pies cúbicos. ¿Bien? Muy bien, así es como podemos imaginarnos en qué posición o en qué estado está este submarino dentro de este ejercicio que vamos a realizar. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Debemos calcular tanto la presión como la fuerza. Para el siguiente problema tenemos que analizar
si todas las unidades corresponden o están todas por igual, ¿sí? Recordemos que si tenemos litros, kilogramos, tenemos que cambiar a metros cúbicos por kilogramos. En esta situación, si tenemos pulgadas a comparación con pies, tenemos que poner todo o en pulgadas o todos en pies. Aquí tenemos todos los datos como corresponden, ¿sí? En unidades inglesas, todos están en pies, así que no hay ningún problema aquí. Podemos proceder con los cálculos de la presión y todo lo demás que se necesita para calcular lo que es la fuerza en esta determinada área. Para calcular la presión, la siguiente ecuación que vamos a utilizar sería en función a lo que es el peso específico, ¿sí? Pues utilizamos el peso específico por la altura y luego también tenemos que calcular lo que sería la fuerza. Y en este caso, la ecuación para poder calcular la fuerza sería la presión es igual a la fuerza por área. Aquí podemos analizar lo siguiente. Una vez teniendo lo que es la presión, la podemos poner en esta ecuación despejando lo que sería la fuerza, ¿sí? Y esta ecuación de la fuerza también la podemos escribir de la siguiente forma, donde el área pasa multiplicando con la presión, ¿sí? Y una vez más, esta presión que está acá pasa en esta ecuación y automáticamente calculo lo que es la fuerza, ¿sí? Vamos a empezar primero con esta ecuacioncita y luego calculamos lo que es la fuerza. Muy bien, para poder calcular lo que es la presión, vamos a tomar en cuenta tanto el peso específico como la altura. Y en este caso, nuevamente recordamos, ¿sí?, que la presión es igual al peso específico por la altura. El peso específico nos lo está dando aquí en el problema. Sería 64 libras de pie cuadrado, cúbico, libras pie cúbicos. Y lo que sería la altura, en este caso, son 100 pies. Bien, una vez que calculamos, ponemos todos estos datos en la calculadora y nos da una presión total de 6.400 libras entre pie al cuadrado, ¿sí? Recordemos que aquí se va a eliminar un exponencial y terminamos de cubos a cuadrados, ¿sí? Aquí tenemos nuestra primera respuesta. El inciso 1. Y procedemos ahora sí a lo que sería la segunda ecuación de la fuerza, ¿sí? Analizaremos nuevamente que para poder calcular la fuerza tenemos que despejarla y una vez que la despejamos podemos sustituir todos los datos. Tenemos que tener presente que el área aquí dentro del problema no lo está dando, pero lo podemos calcular con los datos que tenemos presente. Recordemos nuevamente
que el área es igual al largo por el ancho. No tenemos que cambiar ninguna unidades, están todos como corresponde. Así que aquí simplemente sustituimos los datos. Donde el largo serían 3 pies por los 2 pies de ancho. Se multiplican ambas, así que tenemos un resultado de 6 pies cuadrados. Ahora sí, teniendo lo que es el área, podemos sustituirla aquí. Y teniendo la presión, la sustituimos acá. Y calculamos lo que es la fuerza. Sería presión por área. Sustituimos la presión, 6.400 libras, pies cuadrados, por el área. Que estos son 6 pies cuadrados. Muy bien, está dividiendo. Aquí también está multiplicando. Estas unidades se cancelan. Y solamente quedaría lo que serían libras. Y en este caso nos da una respuesta de 38.400 libras fuerza. Y esa es mi respuesta de la segunda pregunta del problema. Y bueno, y es así como resolvimos este problema con esas dos ecuaciones. Espero que haya entendido.